Bienvenidos todos. Es un placer ver caras conocidas y caras nuevas también. Este espacio es de ustedes, así que estoy a disposición. Pregunten lo que necesiten, obviamente relacionado con la música. Muy buenas noches, Giovanni. Pueden hacer las preguntas por el chat del Zoom o simplemente abren el micrófono. No somos tantos en la sala, así que pueden abrir el micrófono y me hacen la pregunta. Ok, nadie me ha preguntado nada aún, por lo tanto, les pregunto a ustedes, ¿quién está comenzando a estudiar desde cero? Me pone por el chat del Zoom yo. ¿Y quién está haciendo un recorrido un poquito más avanzado? O sea, que ya tiene ciertos conocimientos, aunque no sean muchos, aunque no sea completo, pero que ya no está desde cero. Para los que comienzan desde cero me ponen cero y para los que están un poquito más avanzados me ponen avanzado, por poner una palabra. Ok, Giovanni dice cero. Ajá. Ok, Neris dice cero. Muy buenas noches. Luis Guillermo, cero. En lo que me terminan de escribir, Jorge Luis dice poco avanzado. Ok. En lo que me terminan de escribir por el chat. En el caso de Jorge Luis, que está no desde cero, ¿qué es lo que más te cuesta? O sea, algo que no entiendas o algo que te cueste trabajo. Me dejas saber si quieres, levantas el micrófono. Carlos dice cero avanzado o desde cero o avanzado. No entendí la respuesta. Y para los que comienzan desde cero, quiero preguntarles si dominan ya un instrumento, porque muchos, por ejemplo, son músicos autodidactas, o sea, que tocan en un grupo o tocan por su cuenta y ya tocan un instrumento, o sea, están dentro del mundo de la música, pero no tienen los conocimientos de los elementos y los fundamentos de la música o la música como lenguaje. Entonces, para ellos que empiezan desde cero, pero ya dominan un instrumento, les quiero preguntar cuál es el objetivo principal de por qué querer estudiar música. Saber leer, saber escribir, desarrollar su oído, componer, dominar mejor el instrumento a la hora de hacer improvisaciones, no sé, son ideas. Me van respondiendo también. Ok, desde cero dice Carlos, ok, toco trompeta, qué linda la trompeta. Ok, avanzado, teclado, Samsung. Tú que estás avanzado y Jorge Luis que me pone poco avanzado, me dicen dentro del mundo de la música, ¿qué es lo que menos te gusta o lo que más trabajo te cuesta? Me dejan saber. Pueden levantar los micrófonos, somos poquitos en la sala, no tengan pena ninguna, por favor. Este espacio es 100% de ustedes. Desde cero ningún instrumento, dice Francisco. Ok, ok. Voy a ir compartiendo pantalla en lo que me van respondiendo, que los veo un poquito tímidos hoy. El otro encuentro, muy buenas noches, Yaimel. Me cuesta cómo distinguir los cambios de sonido cuando van agudos y cuando van graves. Ok, muy buena pregunta. Yo no estoy desde cero, pero sí tengo demasiadas dudas todavía, sobre todo en cuestión de los tiempos. ¿Qué tiempo? No, ¿qué tanto es un tiempo en cuestión de segundos? Estudio saxofón. Ok, me voy a quedar con esas dos preguntas para comenzar a responder esta sesión. Por favor, todos pongan sus micrófonos en silencio ya una vez que comenzamos para no interrumpir. Y de ahora en adelante, como voy a compartir pantalla y no veo los mensajes, Mari, por favor, que está presente hoy con nosotros, siempre apoyándonos, y Dani también, me ayudan, porfa, con los mensajes, ¿ok? Please.
A ver, comienzo compartiendo pantalla. Con respecto a lo de los sonidos, nosotros dentro de la música tenemos solamente 12 sonidos. Gracias, Mari. Tenemos solamente 12 sonidos y solamente 7 tienen nombre propios. Pero yendo a los sonidos, que es la pregunta. Nosotros tenemos, por empezar por una nota, voy a comenzar en el do, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y después de esa serie de 12 sonidos diferentes, comenzamos nuevamente a repetir esa serie, pero digamos que en otro escalón, ¿ok? En una diferente altura. Cuando la clase pasada nosotros estábamos hablando que el sonido es una onda, una vibración que viaja en un medio elástico. ¿Cómo es posible la relación, digamos, entre estos 12 sonidos con respecto a su repetición? Porque supuestamente se repiten, pero suenan diferentes. Por ejemplo, si yo toco una nota, deja que se prenda el piano, digamos el do, en el registro central, do, si yo la voy a tocar en otro registro, suena diferente, no suena exactamente igual, pero sigue siendo el mismo do. Eso es debido a la amplitud de esa onda. ¿Ok? No se preocupen que no les voy a dar clase ni de física ni de matemática. ¿Ok? Solamente que tengan presente que cada sonido es una vibración y esa vibración es una oscilación, un movimiento de tantas veces en un espacio de tiempo muy pequeñito. Se toma generalmente el segundo, tantas vibraciones por segundo. Ahora, cuando ustedes de pronto pueden haber tenido en la mano algo que rueda y suena. Puede ser una rueda dentada, puede ser una lámina que le haces toing y vibra. Si es una rueda y le haces así despacio, va a sonar un sonido más grave y si se lo hace rápido, hace o sea, el sonido sube, no en intensidad, no en volumen, sube en frecuencia, o sea que es un sonido más agudo. Ahora, la relación, si tomamos, por ejemplo, una cuerda, la relación que tiene este sonido que está vibrando aquí con esta cuerda, con respecto al sonido de una cuerda que tiene exactamente el doble de esta, va a ser la misma nota, pero en un sonido más grave. Eso lo pueden comprobar en un instrumento de cuerda. En una guitarra, por ejemplo, la cuerda sola, sin apretar ningún traste, tiene un sonido. Y si buscan justo la mitad, que viene siendo aproximadamente en el traste número 12, hago referencia a la guitarra porque la conozco un poco, no sé en los demás instrumentos, pero debe ser similar. Justo en la mitad de la cuerda, o sea, la cuerda completa, digamos que es la cuerda mi. Si le ponen el dedo aquí, va a sonar solamente esta parte de la cuerda, o sea, justo la mitad. Va a sonar nuevamente el mismo mi, pero en una octava más aguda. Entonces, resumiendo un poquito y saliendo de aquí a responder la pregunta. Respondiendo la pregunta, cuando a ti te cuesta trabajo identificar los sonidos más graves o más agudos, lo primero que necesitas es identificar, o sea, poder reproducir esos sonidos que tu oído detecta en el registro central. ¿Por qué?
El oído debe ser capaz, primeramente, de reconocer los 12 sonidos en el registro central. ¿Por qué el registro central? Porque es el registro más cómodo para el oído, es el que más se utiliza. Nosotros abarcamos desde una frecuencia muy baja, que es 20 Hz, hasta una frecuencia muy alta, que es 20.000 Hz. Pero el registro central, que es los instrumentos más usados, entre comillas, o sea, es la parte central del piano, es la guitarra, es el violín, es la flauta, es el arpa, no sé, me van diciendo otros instrumentos si los conocen, del registro central, son los que más se utilizan. Rara vez, no rara vez, pero menos común, utilizamos los sonidos muy graves. Estoy hablando de muy graves, ¿ok? No los sonidos graves. Los sonidos graves sí lo utilizamos, por ejemplo, en el contrabajo o en la parte izquierda del piano, pero los muy graves los utilizamos rara vez. Y los muy agudos los utilizamos rara vez. Se utilizan mayormente para dar algún efecto en específico. Por ejemplo, no sé si se rompe un cristal y quieren hacer un acorde disonante, pues ese acorde disonante, como son cristales rotos que tienen que hacer así, pues entonces los van a hacer aquí. ¿Ok? De pronto, igual los agudos, para si utilizan sonoridades o acordes consonantes, les puede sonar, depende de las notas que utilicen, a fantasía o la película de Frozen, por ejemplo, los hielitos cayendo, son efectos. Pero el oído normalmente o la mayor parte del tiempo está acostumbrado a escuchar sonidos en el registro central. Vamos a poner aquí, registro central grave y central agudo, hasta un agudo eh, cómodo, digámoslo así. Entonces, tú debes ser capaz, si estás frente a un piano o frente a cualquier instrumento donde después de tocar el instrumento puedas reproducirlo con la voz, que es lo ideal, porque aquí voy a hacer un paréntesis. A veces me dicen, no, maestra, es que el solfeo es cantar y yo no soy cantante, a mí no me interesa cantar. Ok, el solfeo no es cantar, pero ustedes están entrando en el mundo de la música y la música es sonido y el sonido no solamente entra, también tiene que salir. Y la única medida de que la voz esté afinada o no es si tu oído está afinado o no. Es un trabajo de desarrollar una habilidad, no es de la noche a la mañana, ¿ok? Pero de pronto tocas una nota, do, la tienes presente y tienes que ser capaz de sentir esa misma nota aunque la toques en los graves. Do, do, do. O sea, es la misma nota aunque la frecuencia sea diferente. ¿Ok? Dice, no la encuentro. Si me escriben por el grupo de WhatsApp, no puedo leer nada. O sea, estamos en el, en el Zoom y no puedo salirme del Zoom para entrar al grupo de WhatsApp. Em, entonces, para la persona que preguntó esto, necesitas un trabajo de entrenamiento. Es como ir al gimnasio, es como decir, yo quiero bajar de peso. ¿Ok? La persona que te asesore o donde estés estudiando, o si no tienes a nadie, te podemos ayudar con eso. Tiene que hacerte un plan de estudio para eso. Es un entrenamiento con el oído. Nosotros tenemos un plan de estudio dentro del programa del método NES que se llama el oído mágico. En esa parte del oído, educamos al oído a poder identificar primeramente las diferentes alturas de cada sonido, porque hay personas que comienzan a estudiar y de manera autodidacta te pueden reproducir una canción porque asocian el conjunto, pero ya específicamente una nota no la identifican. Repito, es un proceso de desarrollar una habilidad. Si van al gimnasio, no pueden esperar tener resultados después del primer día de entrenamiento,
porque no funciona así, ¿ok? Tienen que practicar, practicar, practicar hasta lograrlo, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a esto antes de pasar para la otra pregunta que había leído? Me gustaría aprender las partituras. Ok, vamos a hablar un poquitito de eso después de responder la pregunta que tengo en mente. Dice Jorge, pulgar arriba. Ok, es un placer, Jorge. Puedes practicar tú mismo, pero claro, si no te das cuenta de la diferencia de los sonidos, va a ser un poquito más difícil poder saber si lo estás haciendo bien o no. Ok, ok, con respecto a lo del tiempo, Mari o Dani, porfa, ¿me pueden repetir exactamente la pregunta como la hicieron? La segunda pregunta que hicieron, que no recuerdo exactamente cómo era. O si no, yo la busco aquí, pero no sé que me sale de lado. Ah, Hay dos preguntas. ¿Me cuesta cómo distinguir los cambios de sonido cuando van agudos y cuando van graves? ajá, esa fue la que respondí. La otra, Y la otra dice, yo no estoy de cero, pero sí tengo demasiadas dudas todavía, sobre todo en cuestión de los tiempos. ¿Qué tanto es un tiempo en cuestión de segundos? ok, Estudio saxofón. ok. En la vida diaria, el tiempo es constante, aunque pensemos que no. Me van a decir, maestra, ¿cómo constante? Si pasa de minuto al siguiente minuto, al siguiente minuto. Sí, pero entre minuto y minuto hay segundos. Ah, bueno, sí, pero igual no es constante porque pasa un segundo, pasa otro segundo, pasa otro segundo. Ok, pero de segundo a segundo, pongamos aquí 0, 1, 2, 3, etcétera. De segundo a segundo, o sea, un segundo, otro segundo, de segundo a segundo pasa un tiempo y en ese tiempo, en la vida cotidiana, utilizamos milisegundos, ¿ok? Que pasan tan rapidito que no podemos contarlos todos como un segundo, 2 segundos, 3 segundos, porque los segundos pasan a un tiempo que nos da tiempo, valga la redundancia, poder seguir la continuidad. Entonces, el tiempo en la música es parecido, pero no utilizamos la misma medida que en la vida cotidiana, ¿ok? En la música, no solo nosotros no nos guiamos por segundos, por horas, por minutos. Nosotros nos guiamos por pulso y la manera en que se comporta ese pulso, ¿ok? El pulso puede ser más rápido o puede ser más lento en dependencia de la velocidad. Voy a poner acá, en dependencia de la velocidad. La velocidad no la va a indicar un reloj de la vida cotidiana, la va a indicar un reloj musical al cual nosotros llamamos metrónomo. Ya aquí, ahorita les dije que nosotros en la música, o sea, las bases de la música están en la matemática y en la física. No nos vamos a poner a dar clases ni de matemática ni de física, pero para los que han estudiado un poquito sería muy bueno rescatar un poco de esa información porque les va a servir de mucho dentro de la música, no para ser eruditos en el tema, sino para poder comprender cada término que se habla. Entonces, nosotros dijimos que eran un sonido, eran frecuencias, o sea, X cantidad de veces que se mueve esa onda en un espacio de tiempo pequeñito, ¿ok? Digamos 400 vibraciones por segundo, utilizamos el lenguaje cotidiano, segundos, etcétera, pero eso equivale a una numeración que ya no tienen ni que buscarla, ni que romperse la cabeza, ni que inventarla, porque ya todo está inventado, ya todo está organizado. Entonces, simplemente
Lo que tienen que prestarle atención, o sea, la palabra mágica de esta parte del tiempo, y ya aquí esto es tema de métrica, que es el terreno donde se construye la música. Toda la música tiene un terreno. Ninguna música se construye en el aire, ¿ok? A veces se siente más, a veces se siente menos, pero la métrica es donde se construye la música. Entonces, esa métrica, el primer aspecto y el más importante, es el pulso. Ese pulso va a tener una velocidad. La velocidad va a estar indicada al comienzo de la partitura. Te va a decir, por ejemplo, una palabra o un número o ambas. Te va a decir moderado, andante, vivace, adagio, porque está en italiano. O te va a decir negra igual a 60, corchea igual a 120, ¿ok? Blanca igual a 180. O sea, te va a decir un número o un nombre. Y en este reloj está todo lo que necesitas. Dani o Mari, perdónenme, hay alguien que está escribiendo en el grupo de WhatsApp, porque estoy viendo las notificaciones, pero no quiero salirme de aquí, que parece que no encuentra o el enlace al Zoom o algo. ¿Se lo pueden reenviar, por favor? Ahí reviso, Amaya. Gracias, Dani. Gracias. Entonces, para el que preguntó de lo de la velocidad a un segundo, etcétera, etcétera. Casi siempre cuando estamos haciendo, por ejemplo, un ejercicio o una lección, o sea, para estudiar, casi siempre marcamos el pulso a la misma velocidad que pasan los segundos, porque es una medida estándar, es una velocidad cómoda de poder dentro de ese espacio de tiempo de un segundo al otro segundo poder hacer figuraciones rítmicas específicas, ¿ok? Pero no siempre un pulso tiene el valor real de un segundo para en la vida cotidiana, ¿no? Realmente el valor está indicado al comienzo de la partitura y se busca aquí en el metrónomo. A la velocidad, si dice negra igual a 180, busca 180 y a la velocidad que marque, esa va a ser la negra. ¿Ok? Si dice negra igual a 60, pues a la velocidad que marque, esa va a ser la negra. ¿Ok? Entonces me deja saber si te respondí y espero más preguntas. Mari, porfa, me deja saber si hay alguna otra pregunta. Solamente Jaimer dijo, por eso eres mi profesora favorita, porque para que podamos entender mejor, utilizas cosas de la vida diaria para entender mejor. La felicito, profe, porque cuando iba a preguntar ya estoy entendiendo perfectamente. Ok, un placer, un placer. Esa es la idea. Esa es la idea, que puedan comprender por lógica cada cosa de la música. La música es demasiado abstracta, demasiado. Entonces, eh, ¿pueden aprenderse las cosas de memoria? Sí, pero tiene un contra demasiado grande, porque se les puede olvidar y si de pronto se les olvida, pues no tienen de dónde analizar la situación para llegar a la misma conclusión. Sin embargo, si lo asocian con cosas que conocen, pues les es mucho más fácil poder recordarlo. Un placer. A ver, ¿alguna otra pregunta? Según tengo entendido que cuando se escribe corchea igual 120, quiere decir que son 120 golpes por minuto. No, no. No se lo aprendan por minutos. Los minutos están fuera de la música, es de la vida diaria. En la música no se habla por minutos. La frecuencia, como no eran músicos quienes la analizaron, están X cantidad de frecuencias por segundo, no por minutos. Pero cuando ya estamos hablando de música, repito, ya todo está inventado o casi todo está inventado. ¿Se pueden hacer innovaciones? Sí, pero si algo ya está hecho y está de manera sencillo para poderlo usar,
no se compliquen por gusto. Si de pronto dicen corchea igual 120, ustedes buscan en cualquier metrónomo, puede ser mecánico o puede ser digital, también existe. Buscan simplemente el 120, ¿dónde está el 120? Aquí, 120, animato, dice, está Allegretto y luego está animato. Ahora alguien me está llamando y no puedo atender porque estoy en el Zoom. Ok, 120, más o menos es esta velocidad. Por lo tanto, pa, pa, pa. Esa secuencia a esa velocidad, cada golpecito va a ser igual a la corchea, porque eso lo indica la partitura. Yo no sé si es más rápido que un segundo, si caben dos en un segundo, si es un segundo y un pedacito más. No se guíen por los segundos dentro de la música. Busquen el metrónomo y a la velocidad que marque, esa es la figura correspondiente. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo obtener oído absoluto en las notas? Con oído absoluto se nace. El oído absoluto no es algo que se estudie, se aprenda o se adquiera. Ustedes nacen con ciertas condiciones, perdón, que se viró la pantalla, con ciertas condiciones físicas. Es como parte de tu ADN. Por ejemplo, yo nací con esta nariz, con estos ojos, con este pelo de este color. ¿Puedo hacer modificaciones? Sí. ¿Puedo entrenar para adquirir ciertas cosas, ciertas habilidades? Sí. Pero hay cosas con las que yo nací que yo no me puedo quitar. Yo no me puedo quitar mi nariz, bueno, me puedo operar, pero yo no me puedo quitar mi nariz, ¿ok? Ni ponerme otra, ni cambiarme el color de piel. Repito, se pueden hacer operaciones extremas y qué sé yo, sí, pero no se vayan por la tangente, ¿ok? Síganme por lo que les estoy diciendo. El oído absoluto no se aprende a adquirirlo. Eso las personas, estudien o no música, nacen con oído absoluto. El 99% de los músicos tienen oído relativo. Yo tengo oído relativo. Por eso pasé tanto trabajo al principio, obviamente, pues si hubiese tenido oído absoluto no me hubiese pasado todo el trabajo que pasé. Yo tenía una compañera mía de estudio que ella, por ejemplo, empezaban a hacer un dictado melódico en las clases y ya, la maestra empezaba y ya ella enseguida escuchaba qué nota era y por ahí para allá seguía escribiendo. Yo no. Yo necesito, obviamente, después de tantas prácticas, yo cierro los ojos y por referencia, o sea, por archivos de referencias, ya yo busco la sonoridad dentro de mi cabeza, pero eso no significa que yo tengo oído absoluto, porque de pronto, si una puerta hace, yo no sé decirte qué nota es esa, ¿ok? El oído absoluto es cuando entre, o sea, ahorita dijimos que cada sonido era igual a una frecuencia. O sea, una X cantidad de movimientos, digamos aquí, no sé, esta nota tiene 440 vibraciones en un segundo. Eso se traduce a 440 Hz. Y en música, a esa nota, o sea, el sonido que produce esa vibración, le decimos la, ¿ok? Ahora, déjenme buscar un pianito para explicarles, para concretar la idea. Dijimos la vibración, la frecuencia que tiene, y eso representa o le pusimos, ¿ok? La. Cada vez que decimos la, nos estamos refiriendo a ese sonido, ¿ok? En el piano, digamos que la está aquí, por ejemplo. Ahora, consecutivamente a esa nota tenemos otra, ¿ok? Y consecutivamente a esta nota tenemos otra, y así, porque las notas en el piano están, pues, como si fuera una escalerita, unas pegaditas de otras, ¿ok? No estamos hablando de escala, estamos hablando de los 12 sonidos
Recuerden con lo que empezamos la clase, 12 sonidos diferentes que se repiten consecutivamente desde la frecuencia más grave que podemos percibir con nuestro oído hasta la más aguda, ¿ok? Ahora, digamos que la que le sigue de manera ascendente es el La sostenido, que vendría siendo esta teclita negra que está acá, ¿ok? Ahora, ¿qué frecuencia? Este es el sonido del La sostenido. ¿Qué frecuencia va a tener ese La sostenido? Ustedes me dirán, pues bueno, si el La es 440, pues el La sostenido 441. Pues no. La frecuencia del La sostenido, la tengo acá, aquí. La frecuencia del La sostenido viene siendo 466. Mírenla aquí. 466.164 veces en un segundo. Eso produce el sonido de lo que nosotros conocemos como La sostenido o Si bemol, lo que sea. ¿Por qué no es un número consecutivo? Porque si esto es 440, esta no es 441, ¿ok? Porque las frecuencias están tan pegaditas unas de otras, o sea, 440, 441, 442, 443, 44, 45, 46. Cuando llega a 446 es que nuestro oído relativo percibe un cambio. Imagínense, la sostenido. Esas son las dos notas que estamos analizando. La, pa, pero de esta nota a esta nota, si ustedes afinan una cuerda, van a sentir pa. O sea, en el piano no se puede hacer. En el piano hace un corte de esta frecuencia y ninguna más hasta el La sostenido. Pero en la voz, en la cuerda y hasta en los instrumentos de viento he visto que se puede hacer, se puede representar, digamos, como ejemplo, porque no se toca de esa manera, todas las frecuencias, o quizás no todas, pero el oído va a percibir un intermedio que en el piano no existe entre esta nota y esta nota. Cuando el oído percibe una frecuencia entre esta, que es la 440, que está establecida como la nota La, y entre esta, que es 446, que está establecida como la nota La sostenido. Si de pronto nosotros escuchamos un 441, 443, 444, simplemente para nuestro oído es una nota desafinada, ¿ok? Porque es un sonido que no está, que no pertenece a la nota que nosotros conocemos como la A. Es un sonido desafinado. No es un sonido que pertenece a la nota que conocemos como La sostenido. Es un sonido desafinado. Simplemente lo percibe como desafinación. Entonces, como mismo, nosotros, voy a regresar aquí, que es donde estaba. Como mismo nosotros, de pronto aquí, si te pongo un color, aquí cada color está dividido del siguiente. Digamos que este color, no sé, me dejan saber si lo ven bien. Digamos que este color es una nota y este color se parece, pero no es igual, porque es un poquitico más clarito, es otra nota. Y este color se parece, pero no es igual, es un poquito más clarito, es otra nota, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si yo les pongo esto, aquí van a tener de este punto, digamos, al que le sigue ¿cómo se llama? Van a ver la combinación de colores intermedios. Si esto yo lo agrando, yo puedo tener aquí un color, aquí otro color, aquí otro color, aquí otro color, hasta llegar al que le sigue. ¿Ok? Eso pasa con las frecuencias. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Y me dejan saber si respondí la pregunta.
Dice, perdón, pero quiero añadir que el metrónomo es esencial para todos los instrumentos. Me corrige, profesora, si no es así, yo no puedo escuchar ninguna canción que se me queda grabada y tampoco, sí, definitivamente va a llegar un momento en que el metrónomo ya es parte de ti, ya es que no lo necesitas. Automáticamente vas a tener estable esa distribución del tiempo, sea la velocidad que sea. Pero hay veces que no. Cuando están comenzando, ese reloj, el metrónomo te ayuda a mantenerlo estable. Hay ruido. ¿Qué valor tiene cada nota? Esa fue la pregunta, yo leí bien. A ver. ¿Qué valor tiene cada nota? ¿Valor de qué? ¿De tiempo o de altura? De frecuencia. Ok. Yo había sacado esta tablita para mis alumnos porque también me preguntaron, porque siempre tenemos como referencia el La 440. Es como la afinación universal. Cuando decimos qué afinación, dame el La o dame el Do o dame lo que sea, es en relación con el La a 440 Hz. Me preguntaron eso mismo. Maestra, si el La es 440, entonces ¿qué frecuencia tiene el Do? ¿Qué frecuencia tiene el Re? ¿Qué frecuencia tiene el Mi? Y yo les hice esta tablita, o sea, lo busqué, les hice esta tablita a mis alumnos. Y este obviamente es el registro central, ¿ok? Eso lo tienen que tener bien presente. Este es el Do central, el Do sostenido o re bemol central, el re central, mi, fa, sol, la, si, y llegué al Do agudo. Ahora, si ustedes de pronto quieren buscar el re agudo, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es tomar esta frecuencia y duplicarla, o sea, multiplicarla por 2. Lo que les expliqué ahorita del experimento de la cuerda. De esa manera fue como surgieron las notas o como se dieron cuenta de que diferentes distancias, o sea, diferentes longitudes de cuerda producía sonidos diferentes. Si ustedes de pronto a esta frecuencia, voy a decir la 440 porque es la que me acuerdo, no me acuerdo la del 2, 440. ¿Quieren saber cuál es el La agudo? Simplemente esta la multiplican por 2, sería 880. Ahora, si quieren buscar el La grave, simplemente esta la dividen entre 2, vendría siendo 220. Y así con todas las frecuencias. Toman la frecuencia de Fa, la multiplican por 2 y ya tienen la frecuencia del Fa agudo. ¿Ok? La dividen entre 2 y ya tienen la frecuencia del Fa grave. Pero eso es como una curiosidad. O sea, eso en la práctica no les sirve de absolutamente nada. La única que se necesitan saber para afinar su instrumento es el La 440 y para eso hay diapasones de afinación. O sea, dame el La, dame el Mi, dame el Re, la nota que sea que estén afinando, sea cuerda, sea viento, sea lo que sea, porque el piano no se afina. Bueno, a menos que sea acústico, obviamente. Pero en la práctica, saberse todas las frecuencias no les sirve absolutamente nada. O sea, no es para nada práctico. Se la pueden aprender, cada quien hace pues lo que le gusta, pero en la práctica no es funcional. ¿Alguna otra pregunta? A ver, teacher, en mi caso hay ocasiones en que oigo una canción, me concentro un poco, agarro la guitarra y se me da eso de saber qué notas son, pero hay ocasiones que por más que escucho la canción no puedo saber qué notas son. Creo necesito estar concentrado para que me llegue la inspiración. No, en ese caso no es una cuestión de inspiración. O sea, el desarrollo del oído no es una cuestión de inspiración. Si tú vas a hacer algún arreglo musical y tienes lo que quieres lograr, o sea, si quieres pasar, por ejemplo, una canción de piano y voz a una orquesta, tienes que tener claro lo que quieres hacer. Si quieres componer, eso es inspiración.
o con cosas predeterminadas que ya sepas. Pero si tú estás sacando algo de oído, eso no, tú no escuchas o no por inspiración. Eso o tienes el oído desarrollado o poco desarrollado o nada desarrollado. No, no hay inspiración por el medio para poder escuchar. Obviamente, si estás cansado, escuchas menos, pero no porque el oído no lo escuche, sino porque tu atención está desviada. Entonces, en ese caso, pueden pasar dos cosas. Una, que el oído no esté eh, totalmente desarrollado, completamente desarrollado, por eso algunas veces lo escuchas mejor que otras. También depende del tipo de música, también depende del formato que esté sonando. Si está sonando, por ejemplo, una línea melódica clara, te va a ser más cómodo entender lo que está sonando, o sea, descifrar lo que estás escuchando, que si hay, por ejemplo, varias voces sonando a la vez, en el caso, por ejemplo, que sea, no sé, la voz principal con la segunda. Son dos líneas de voces sonando juntas. Entonces eso te va a costar un poco más de trabajo. Eso es por una parte, si tienes el oído poco desarrollado. Ahora, por otra parte, puede que la canción que estés escuchando definas esas notas porque sean, por ejemplo, canciones con los mismos tres acordes de siempre, en la misma tonalidad de siempre, y como siempre lo escuchas, pues ya tú dices do, re, la, fa, y pues entonces vas a escuchar las notas, pero por chiripa, o sea, porque te sabes la secuencia de acordes y coincide que están tocando en esa tonalidad, ¿ok? Pero si de pronto cogen esa frecuencia, esa secuencia de acordes y lo hacen un tono más bajo o un tono más alto, es la misma secuencia de acordes, pero ya no lo vas a escuchar igual. Entonces ahí te va a dificultar definir lo que estás escuchando. O sea, puede ser una de las dos razones. Y obviamente que esta segunda está relacionado con tener poco desarrollado el oído, porque si no tienes el oído desarrollado no vas a definir lo que estás escuchando. Profe, ¿Ok? hay una pregunta acá de Roger más arriba que dice, ¿por qué hay música que parece estar en otra frecuencia? Ninguna nota encaja a la hora de querer buscar en qué tono está. Ok. Hay música que se llama microtonalismo. O sea, hay músicas que no es la mayoría, no es la música popular, no es la música que más está en el mercado, sin importar el género. Casi siempre son formatos de orquesta o música incidental, o sea, que no tiene, por ejemplo, una letra o un cantante. Esa música, ese tipo de música se llama microtonalismo, porque trabaja con los sonidos de las frecuencias que no están determinadas por las notas musicales, sino las frecuencias intermedias entre nota y nota. Entonces, es como música exótica, es interesante hasta cierto punto de poder uno como músico abrir y decir, existen cosas como esa, y bueno, al que le gusta, la va a consumir. A mí no me gusta ese tipo de música, la he escuchado porque me llama la atención y porque me gusta conocer, no es de mis preferidas, pero sí existe. Y es por eso, se llama microtonalismo. A veces, no sé si en México mayormente le dicen la nota 13 o el semitono 13, no sé, para hacer referencia a ese tipo de música. No es que exista un semitono 13, no existe un semitono 13. Semitonos en la música son 12 sonidos diferentes, punto. Ahora, cuando trabajas con microtonalidad, obviamente vas a trabajar con frecuencias que no son las notas naturales, pero que producen un sonido y entonces, pues, ahí está. ¿Alguna otra preguntita? A ver, Leo, ¿cómo puedo grabarme la afinación de cada nota o al menos aproximarme? Es decir, si no tengo un afinador que pueda afinar mi guitarra o mi bajo. ¿Existe alguna técnica en especial? Eso está difícil. Es oído absoluto. Cuando tú tienes oído relativo, no es que te grabes una nota en la cabeza, porque como las frecuencias están tan pegadas, si tú vas a recordar, por ejemplo, el la,
puedes perfectamente recordar en vez del la o lo que tú consideras que es el la, y que cuando lo reproduzcas sea el la sostenido. O sea, no vas a recordar una nota exacta a menos que la grabes con tu teléfono. Si no tienes un afinador, puedes grabarlo con tu teléfono en el blog de notas. ¿Cuál es el la? Tócame ahí el la. Y ya tienes ese sonido grabado para afinar tu instrumento. ¿Ok? Yo te recomiendo que compres un afinador. Ahora, por otro lado, de la manera en que se desarrolla el oído es por referencias. Cuando, por ejemplo, una persona, digamos, que vive en la ciudad, va a cruzar la calle y escucha un ruido de un motor, automáticamente sin tener que mirar, tú paras, porque ese ruido del motor ya te da la referencia, o sea, ya lo asocias con algo conocido y significa que por ahí viene un carro, un camión, un jeep, un lo que sea. ¿Ok? Viene un vehículo motorizado que te puede arrollar. Igual que si te pitan, si de pronto tú pasas, vas por la calle entretenido y de pronto te pitan, tú paras, porque ya tienes asociado por reflejo, ¿ok? Sin razonar qué estará sonando, qué significa eso, déjame ver qué es. No, sin razonar, no es instinto tampoco, es reflejo. Ya sabes que eso significa peligro, significa cuidado, entonces tú automáticamente te paras y después entonces ¿qué miras? ¿Quién me pitó? O lo que sea. Ahora, si de pronto te vas para un pueblo indígena, puede ser del Amazonas, de cualquier país, que nunca ha tenido em, relación, digamos, con todos esos sonidos de la ciudad, de pronto esa persona, si escucha un carro venir, él no sabe que es un carro. Por lo tanto, para él no significa ni cuidado, ni peligro, ni nada. Quizás esté asustado por muchas cosas nuevas, pero no asocia ese sonido a lo que significa. ¿Ok? Entonces, ese efecto, digamos, son referencias. Tú tienes la referencia de, por lo tanto, asocias eso con lo que conoces, con tu referencia. En el caso de los sonidos, nosotros tenemos que trabajar el oído por referencias. De pronto tú escuchas una canción y tú dices, eso me suena, o esa canción, ese grupo se parece a tal grupo. ¿Por qué hacemos esa asociación? Porque ya este otro grupo lo tenemos de referencia y este se parece, ¿ok? Tiene elementos en común o el estilo de música es parecido o lo que sea. Entonces, en el caso de las notas, el oído tiene que tener la referencia del modo mayor. Ya después buscamos qué escala mayor es. Y la referencia del modo menor, que son los dos modos que más se utilizan, y ya luego de tener buena referencia del modo mayor y del modo menor, entonces las demás escalas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué puedo hacer para mantenerme parejo, que no suba ni baje mi tono o la nota? Flavio, ¿en qué? ¿En un instrumento, en la voz o en qué específicamente? Ok, Gustavo, perdón, dice maestra, en mi caso sería para las polifonías corales en donde no hay acompañamiento instrumental y la nota debe de ser muy precisa y son varias voces, es decir, una segunda, exacto. En ese caso, para terminar con esta preguntita, en ese caso, la música va por capas. Cuando nosotros de pronto estamos en la escuela, por ejemplo, estudiando matemática, primero comienzan con la suma de dos números de un dígito. 2 más 2, 5 más 3, 4 más 1, etcétera, etcétera. Luego van a un segundo nivel, a sumar igual, pero con dos dígitos. 24 más 33, ¿ok? Después a más dígitos. Lo mismo con la resta, lo mismo con la multiplicación y lo mismo con la división. Ese proceso de aprendizaje aplica a todo.
En el caso de la música, primero nosotros debemos identificar, o sea, nuestro oído musical se divide en tres cosas que puedes empezar por una, puedes empezar por la otra o puedes empezar por la otra. Usualmente tenemos un orden preestablecido, o sea, primero se desarrolla el oído interno, que es el oído melódico, después el rítmico o estos dos en combinación y ya luego el oído armónico. Pero yo tengo un alumno, Roberto, que él fue durante 20 años antes de comenzar a estudiar con nosotros, fue guitarrista acompañante y él tiene el oído armónico muy desarrollado. O sea, yo le toco un acorde en el piano y él me dice, ese es fulanito mayor, o fulanito menor, o fulanito aumentado, o fulanito disminuido, porque ya su oído está adiestrado a oír el conjunto de notas y a definir qué acorde le corresponde a ese conjunto de notas. Sin embargo, el oído melódico de definir una nota tras otra, lo tenía muy poquito desarrollado cuando comenzó a estudiar con nosotros. Entonces, lo primero usualmente es desarrollar el oído interno y el oído rítmico, van de la mano, que es el oído melódico, y luego viene siendo el oído armónico. En ese caso, para tú definir eh, el conjunto de voces, la armonía se mueve de manera vertical y la melodía se mueve de manera horizontal. La primera voz va a ser una melodía, la segunda una melodía, la tercera una melodía, la cuarta las que sean. Van a ser melodías individuales que en conjunto forman acordes. Entonces tu oído debe estar desarrollado a un nivel armónico para que dentro de ese conjunto puedas definir qué armonía está sonando. ¿Puedes hacerlo de manera individual? Sí, pero corres el riesgo de que cuando lo pongas en conjunto, si una nota la escribiste mal por alguna razón, ya no es la misma armonía que estaba sonando. Y es un riesgo grande. Entonces, voy aquí a irles compartiendo pantalla. Mari, porfa, me ayuda si hay alguna otra preguntita en el chat que voy a ir mientras compartiendo pantalla. Igual lo que hemos hablado hasta ahora, aunque sean cosas, preguntas específicas, para los que comienzan desde cero, sí tienen ya alguna noción de lo que se está hablando, pero lo más importante es que quiero que entiendan que todo aprendizaje es un proceso. Nada sucede de la noche a la mañana. El que quiere aprender hoy para ya mañana levantarse y saber, eso es una utopía. O sea, no existe, es un proceso. Entonces, cuando ustedes escogen una carrera, pueden escoger muchas, medicina, construcción, lo que sea. Ustedes, todos los que están aquí, escogieron música. Ahora, dentro de la música hay muchos instrumentos, pero todos los que estudien un instrumento necesitan entender la música como lenguaje, ¿ok? Ujú, sí. Y lo que dije ahorita, la música va por capas. Se comienza por un hilo y de ahí comenzamos a tejer. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del aprendizaje, no sé, de historia de la música. Historia de la música se estudia de manera lineal. O sea, primero estudias una etapa, te aprendes las características, los compositores, obras características de esa etapa, todo muy bonito. Cuando terminas con el barroco, examinaste y ya, listo. Pasamos a la segunda etapa, viene el clásico. Y ya esta etapa quedó en el recuerdo. No la usas más a menos que quieras hacer una composición en ese estilo o te guste la música de ese estilo y la sigas consumiendo y de pronto digas, ah, mira, esto lo aprendí, qué bonito suena, me gusta, lo que sea. En el caso de lo que es solfeo, teoría y armonía, que son las bases de la música, es como si fuera un elefante. ¿Cómo te comes un elefante?
No puedes comértelo de un bocado, tienes que comértelo de a poquito. Puedes empezar por aquí, puedes empezar por aquí, puedes empezar por aquí, pero tiene que ser poco a poco. Primer paso, luego para el segundo paso, tercer paso, hasta que te lo termines. Entonces, en el caso de la música, lo primero, o sea, la música básicamente está formada por tres elementos: notas, ritmo, que estas dos van de la mano y van cada vez como la matemática, la suma de dos números de una cifra, después de dos cifras, después de tres cifras, etcétera, van aumentando complejidad, ¿ok? Y luego viene la armonía. Entonces es un proceso, ¿vale? ¿Alguna preguntita más? Es en la voz para que no se me varíe el tono, que vaya parejo. Yo te recomiendo estudiar técnica vocal, porque posiblemente si tú cantas y el tono de la voz no es estable, significa que o tus cuerdas desarrolladas no controlan, tus cuerdas desarrolladas, tus cuerdas vocales, perdón, no controlan el movimiento. Es como un músculo, pero no es un músculo. Las cuerdas vocales son una membrana, o la columna de aire, que es la que hace vibrar a las cuerdas vocales, no tiene un control. Cuando tú, por ejemplo, una manguera, de pronto abres la pila y nadie la está aguantando, la manguera hace así y echa agua para todos los lados. ¿Por qué? Porque no tiene control. Hay una presión de aire, de agua en este caso, pero nadie tiene el control de esa presión. Sin embargo, si tú aguantas la manguera, por mucha presión que haya, la manguera no se va a mover. Eso mismo pasa con la columna de aire. Quien la controla es el diafragma. Entonces, si no haces ejercicio para que el diafragma, que es un músculo, controle la columna de aire y la columna de aire pase parejita entre las cuerdas vocales, pues entonces la voz se mueve, o sea, no es estable ni en una nota ni en lo lisa o vibrada que pueda ser. Pero ya eso son clases de canto, o sea, yo te recomiendo que busques un profesor de canto o técnica vocal, o cómo hacer ejercicios de técnica vocal. Un placer. ¿Alguna otra preguntita? ¿Qué tiempo puedo aprender a tocar el piano? Tengo 62 años. Ok. ¿En cuánto tiempo uno empieza a tener oído en un instrumento? Ok, con el oído se nace. Perdón, era lo que yo decía ahorita. El oído se desarrolla lo que tienes, o sea, lo que la naturaleza te dio. Con esos limones hay que hacer limonada. Hay personas que no tienen oído musical por mucho que les guste la música, y a esas personas yo lo que les recomiendo, que no sé si aquí alguna, espero que no, pero sí han llegado a mí, sobre todo en Cuba, cuando yo daba clases en la escuela, cuando impartía clases. No tiene condiciones para la música, pero a él le gusta mucho la música. Y cuando yo le hacía un pequeño examen, que no tienes que saber de música porque son condiciones naturales, que naciste con eso, yo le decía, no tiene oído musical, así que su hijo que se quede escuchando música, que la disfrute, pero que descubra en qué puede ser bueno y cómo sacarle provecho a otra cosa que le guste. Pero en el caso de los músicos, yo explicaba ahorita, nosotros no tenemos, la mayoría no tenemos oído absoluto, tenemos oído relativo. Y con esos limones hay que saber hacer limonada. Y obviamente que sí se desarrolla, se educa y se desarrolla, ¿ok? Con ejercicios, con entrenamiento. Para la otra pregunta, ajá, ¿en qué tiempo se aprende? Para esa persona, tiene 62 años. Primero, bienvenido. Nuestro alumno de mayor edad tiene 80. 80 años. Comenzó en abril a estudiar con nosotros. Él toca guitarra y no sabía ni leer ni escribir.
él le costaba mucho trabajo identificar el oído y tenemos el programa del oído mágico que lo estamos aplicando con él y ya él puede reconocer, todavía estamos trabajando en la parte del centro tonal, pero cuando trabajamos ya con las notas, él puede identificar las diferentes alturas de los sonidos. En el caso tuyo, que es piano lo que quieres, si mal no recuerdo, ajá. Primero, como es un instrumento, no son conocimientos o habilidades, es un instrumento físico, van a tocar tus manos, no sé qué condición física tienes, si te sientes bien, pero todo depende también de qué quieres hacer. O sea, no es nada más, quiero estudiar un instrumento, no, quiero estudiar un instrumento para hacer qué. Porque si es como hobby tuyo, perfectamente lo puedes hacer. Si de pronto me dices, no, yo quiero estudiar piano, pero para ser un concertista, o sea, para tocar música clásica, no le digo a ningún alumno nunca que no puede. ¿Ok? Esa frase para mí no existe. Si quieres, puedes. Obviamente no es de la noche a la mañana y es un proceso. Lleva mucha técnica, mucha práctica, mucho esfuerzo de sentarte sobre el instrumento, o sea, al piano son, como decimos nosotros, horas nalgas, frente al piano a comenzar a trabajar pues toda la técnica que te facilite hacer eso. En el caso de que me digas, no, yo solamente quiero sacar mis canciones preferidas, tocar con amigos o llegar a tocar en un grupo, ¿por qué no? Pero música popular ya es un poquito diferente porque la técnica es un poco más suave. O sea, la técnica clásica lleva demasiada independencia y rapidez y no se desarrolla de la noche a la mañana, pero lo que es la técnica popular, que básicamente es poder hacer una línea melódica y aprenderse los acordes en el piano, eso perfectamente lo puedes hacer. Máximo puede demorar un año, ¿ok? Si encuentras la persona correcta que te guíe, pero en pocos meses puedes, aplicando obviamente lo que te pueda ir enseñando, puedes ver los resultados, o sea, ya sacar cosas de oído, tocar tu canción favorita, etcétera, etcétera. Sigo con las preguntas. Maestra, yo no he podido entrar a varias sesiones por temas laborales, ya que yo amenizo eventos musicales. Mi pregunta es, ¿habría la posibilidad de poder ver las sesiones que han hecho, en su orden correspondiente? Cada vez que nosotros terminamos una sesión, em, casi siempre la publicamos por el grupo. No sé si queda como disponible eternamente porque cada vez que se sube una nueva se descontinúa la anterior, pero todas las hemos publicado por el grupo. Tendría que hablar con el equipo a ver si todavía la tienen, si ya la borraron o no sé. Así que esa respuesta te la debo. A ver, ¿qué puedo hacer para cuadrarme? ¿Cómo cuadrarme? He estudiado toda la primera parte de un libro de rítmica, pero hay ocasiones que en ciertas partes de una canción me cuesta trabajo. ¿Te cuesta trabajo establecer el ritmo, José Luis? ¿Te cuesta trabajo establecer el tiempo o te cuesta trabajo el figurado rítmico? Si es el figurado rítmico, o sea, ambas cosas son falta de estudio. Si es el figurado rítmico, tienes que descifrar ese figurado rítmico por reflejo visual. O sea, no aprendértelo, de nada te vale repetirlo 100.000 veces si no sabes lo que estás repitiendo. Y si es con el tiempo, tu amigo metrónomo es tu mejor aliado. Otra preguntita y ya vamos terminando, que son las 8:19. Cuando lo hago solo marcando, me doy cuenta que sé en dónde entro, pero ya al tocar el piano me cuesta trabajo. Es una cuestión de coordinarte. Estudia con el metrónomo. Estudia con el metrónomo. Ahí lo que creo que está pasando es que estás prestándole atención a lo que estás tocando sin prestarle atención a la vez al pulso. Entonces estás tan enfocado en lo que estás tocando que el tiempo se te va.
te adelantas o te atrasas. Corrígeme si es cierto o no. En ese caso tienes que marcar, o sea, tener dentro de tu cuerpo el paso del metrónomo, no solo escucharlo, no le dejen, a ver, esto es un tip importantísimo para todos. La música es 100% sensorial, no es de aquí para arriba, ¿ok? Ni de aquí a las manos. No, la música es 100% sensorial. Tienen en el aprendizaje de la música, sea el instrumento, sea solfeo, sea lo que sea, tienen que implicar todo el cuerpo. Ustedes son todo su cuerpo. Entonces, no basta con escuchar, hacer. No, tienen que implicar las manos, implicar los hombros, implicar las piernas. Yo a veces mando a mis alumnos a caminar mientras están escuchando una canción. Escúchate esta canción, camina y hazme este figurado rítmico. Camina y cántame esta frase o lo que sea. Porque cuando pones a trabajar a tu cuerpo, lo interiorizas mucho más. ¿Ok? Entonces, nada, eso. Muchas gracias por el consejo. Un placer, un placer, un placer. Creo que no hay más preguntas, así que nada, por hoy nos estamos despidiendo. Ha sido un placer tenerlos acá hoy. Quiero recordarles que este próximo domingo es el último evento del año. El último evento del año que tiene NES Academy para ustedes con sorpresas. Así que los espero. Este domingo nos vemos a la misma hora, 7 de la noche, hora de Florida, y en la descripción del grupo están las diferencias horarias con respecto al lugar donde se encuentren. ¿Ok? Gracias, gracias, Samson. Un beso grande, grande para todos. Hola, Rubén. Ay, tenemos un alumno, un alumno actual de la academia, se conectó. Bendiciones a todos, linda noche. Nos vemos. Buenas noches desde México, saludos. Muy buenas noches, bienvenido.